pasamos al mensaje del día de hoy. Determinados, decididos y decididos nos permite llegar. Determinados y decididos nos permite llegar. Vemos que los títulos de los mensajes son parte de los mensajes. Si prestamos atención, podemos apreciar que tiene un profundo sentido corporativo solamente el título del mensaje. Habla de determinados y decididos, nos permite, habla de algo individual, pero también habla de nos permite llegar y tiene que ver un sentido corporativo muy, pero muy profundo. Es personal y es corporativo, en un sistema inclusivo el título del mensaje y el mensaje mismo, ¿no? Por el pecado de uno morimos todos y por la obediencia de uno todos fuimos salvos. Cada acción individual tiene una repercusión corporativa y eso ha sido desde el comienzo de los días y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Quienes tuvieron algún tipo de problema de salud momentánea y pasajera en estos últimos 2 meses, hemos visto que quienes tuvieron, por ejemplo, un problema en el pie, no ha podido participar de alguna reunión y no ha podido hacer alguna actividad porque tuvo problema en el pie. Y la pregunta sería, ¿por qué todo el resto del cuerpo no vino o no fue a trabajar si solamente el pie tenía un problema? Quienes tuvieron problemas de estómago, que fueron más de uno, estuvieron descompuestos y les afectó su actividad. La pregunta es, si solo una parte del cuerpo estaba afectado, ¿por qué todo el cuerpo restante no participó y siguió trabajando? ¿Por qué se dolió todo el resto del cuerpo? Cuando el Señor habla de que el cuerpo de Cristo es un cuerpo y es una figura corporativa, queda claro que debemos prestar atención a las figuras porque no son ejemplos tomados sin sentido, sino todo lo contrario, tiene un profundo sentido que nos da a conocer y nos da a entender que el mínimo problema, dificultad que tenga una porción del cuerpo afecta al resto. Y tiene que ver por lo que Dios está haciendo muy precisamente con Casa de Edificadores y en las naciones de la tierra. Vamos a ver, me llovía pensamientos de distintos pasajes bíblicos para poder ver y conocer a Dios realmente. Porque cuando hablamos de conocer a Dios, es conocer su naturaleza. Cuando hablamos de conocer su naturaleza, se ve su naturaleza y se conoce con cómo accionaba Dios ante determinadas situaciones. Cuando alguno reacciona ante alguna situación, uno dice, este es el carácter de la persona. Reaccionó de esta manera. Vemos a Dios reaccionar de una determinada manera ante las mismas situaciones durante todo el tiempo desde la creación del mundo en adelante. Entonces decimos, Dios es así. Conocemos el carácter de Dios porque vemos cómo reacciona y ya no es solo un carácter, sino una naturaleza. Así que determinados y decididos nos permite llegar. Parte de lo que Dios está hablándonos en el cuerpo, a la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las naciones, tiene que ver con obstáculos y obstrucciones, algo que te impide a que lleguemos a lo que Dios nos está pidiendo que seamos, no que hagamos, que seamos. Determinados y decididos nos permite llegar. Y hay una palabra, en realidad venían muchas palabras, pero una palabra fuerte eran las indecisiones. La indecisión es la falta de determinación ante una situación que nos impide tomar una decisión. De ahí viene el título del mensaje. Porque las indecisiones, ¿por qué somos indecisos? Porque no estamos determinados en una cosa. Al no estar determinados, no decidimos. Cuando yo estoy determinado en seguir a Cristo,
voy tomando decisiones ante las situaciones que se me van presentando, pero yo estoy determinado. Para estar determinado, yo tuve que creer en Dios. Es decir, las palabras van superpuestas, están concatenadas una tras otra. Algunas no sabés cuál es el comienzo, como el huevo y la gallina, todas se van tomando un protagonismo de prioridad. Pero el tema es que si nos determinamos, si creemos en Dios y nos determinamos a hacer lo que Dios quiere, debemos tomar decisiones. No podemos actuar como indecisos. La decisión precede a los obstáculos y a los estorbos. Voy a explicar un poco esta expresión. Obstáculos y obstrucciones siempre vamos a tener. Lo voy a decir con las palabras de Jesús. Aflicciones siempre vamos a tener. Problemas, piedras en el camino siempre vamos a tener. El punto es que antes del obstáculo debo haber decidido. Por eso la decisión precede al obstáculo en el perfecto camino para poder correr la carrera de la fe. Si yo decido por lo que decido, porque decidí seguir a Cristo, porque decidí cumplir con el propósito, no voy a ver el obstáculo como un freno. No voy a ver el obstáculo como el impedimento para que siga caminando o corriendo, porque yo ya decidí. El problema son las indecisiones. Por eso es determinante que nosotros, es imprescindible, lo voy a decir así para utilizar el mismo término, es imprescindible que nos determinemos y que decidamos para siempre. Porque la determinación y la decisión es para siempre. Y después sobre cada situación, circunstancia, problema, dificultad, necesidad, ausencia, todo lo que se vaya presentando, es fácil de resolver porque yo ya me determiné y ya decidí. Me determino y decido a quién oír y a quién ver. Ahí le agrego algunas palabras. ¿En qué consiste la determinación y en qué consiste la decisión? Me determino en ver y oír a Cristo. En ver y oír. Todo se trata de ver y de oír. Para poder cumplir el plan de Dios debemos oír su voz y poner los ojos en Jesús. De ahí tiene que ver la determinación y la decisión. Juan 10, 27, 28, Jesucristo dijo esto: mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice, y ellas me siguen. Una oveja tiene corto olfato, poco olfato y corta vista. Pero tenía que ver para poder seguir. Entonces aquí se conjugan el oír y el ver. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie es arrebatado por el diablo si puesto los ojos están en Jesús y si está oyendo para caminar, para seguir a Jesús. No hay forma de que Satanás nos toque. Esto es inamovible, esto es parte del perfecto plan de Dios, pero acá hay una consigna de parte de Dios. Oigo y veo para seguirlo. Tengo vida eterna, no voy a perecer y nadie me podrá arrebatar. El problema está cuando yo dejo de oír para oír otras voces o cuando dejo de ver para seguir otras cosas. Si tomamos una figura, podemos entender que la garantía, siempre si tomamos esta figura, podemos tener la garantía de lo que salió de su boca, que no vamos a perecer y que nadie nos va a arrebatar. El punto es oír su voz y verlo. El uso de los sentidos espirituales es fundamental, porque nosotros tenemos 5 sentidos naturales y tenemos también 5 sentidos espirituales. Los sentidos naturales se dan también en lo espiritual. Primero, mi oído, oigo su voz. Si oigo hoy su voz, dice la palabra. Segundo, mis ojos.
Toque la oreja de nuevo. Mis ojos. Y ellos, ahí alguien está atento, ¿viste? Y ellos, dice, y ellas me siguen, dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, es la palabra. Entonces, si oigo hoy su voz, no puedo endurecer ¿qué? Mi corazón. Y puesto los ojos en Jesús, no hay forma de que yo me pierda ni que nadie me arrebate. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, estamos hablando de los sentidos espirituales, y acá confirmamos de los sentidos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cómo me puedo extraviar? Es fácil, si dejo de oír y dejo de ver. Si dejo de ver y dejo de oír, me extravío. Es decir, las confirmaciones del apóstol Pablo experimentando en carne propia, conforme a lo que él ministraba a un pueblo que a veces algunos dejaban de oír y otros dejaban de ver, podía ver que se extraviaban porque sus sentidos habían sido engañados. ¿Dónde está el engaño? En los sentidos. ¿Por qué nos extraviamos? Porque dejo de oír su voz y de ver Cristo. Entonces, cuando yo dejo de oír su voz y de ver Cristo, tengo excusas de sobra para querer presentarme delante de Dios, pero resulta que fui engañado y pierdo el camino y pierdo la posibilidad de ser en el tiempo que Dios está esperando que sea para poder administrar su vida. Pero el punto es, lo vamos a leer completo, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Porque aquí agrega otra palabra que es clave, la fidelidad. La fidelidad se pierde cuando dejo de oír y dejo de ver. Dejo de ser fiel. ¿Por qué? Porque es el momento en que me arrebató, porque mis sentidos fueron alterados. Dejé de ver al Señor o dejé de oír al Señor. Y dejé de ser fiel. Dejar de oír y dejar de ver tiene como consecuencia extraviarnos. Perdemos, salimos del camino, nos perdemos. Dicho de otra manera, pasamos a ser infieles. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El discernimiento tiene que ver con el uso y con el ejercicio de los sentidos espirituales. Cuando uno ve a Cristo y ve a Cristo de multiformes, de la multiforme gracia que tiene, cómo actúa, cómo hace, cómo es más difícil que seamos engañados. El punto está en que cuando yo no lo conozco al Señor, es fácil ser engañado, mucho más fácil ser engañado. Pero el tema es que nos está hablando que el alimento sólido es para los que alcanzaron madurez y la madurez viene por usar y ejercitar los sentidos espirituales. Yo cuando veo, discierno si es Cristo o no es Cristo, entonces sigo mirando a Cristo y no miro para el otro lado. Cuando oigo la voz o las voces, discierno si lo que estoy oyendo es Dios o no es Dios. Y las decisiones que tomamos conforme a lo que oímos y vemos tiene que ver con un ejercicio que va a determinar qué es lo que soy. ¿Soy fiel o soy infiel? Estamos hablando de determinarme y decidir para poder llegar, para que lleguemos. Cuando vemos y oímos a Jesús de manera continua, estamos ejercitando los sentidos espirituales. Mientras oímos y vemos a Jesús, también se presentan al mismo tiempo otras voces y otras imágenes. Debemos discernir y decidir qué hacer con todo eso. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Cuando el profeta habla de que la atraeré y la llevaré al desierto, es que hay una voz y una imagen que está guiando. Pero el punto es que le hablaré a su corazón. El corazón es la esencia de lo que debemos transformar a la imagen de Dios. Efesios 1:18 nos está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza, alumbrando los ojos. Es decir, el ejercicio siempre tiene que ver con los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales están trabajando todo el tiempo para determinar y discernir si lo que estamos viendo y oyendo es Cristo o no. Y nosotros determinados decidimos qué hacemos con lo que vemos y oímos todo el tiempo. Si ustedes oyen mi voz, no endurezcan su corazón. Y Dios nos está hablando todo el tiempo. Nos habla a través del púlpito de este lugar, no del púlpito porque el púlpito no habla, a través de la palabra que se exponen en la prédica de la casa, a través de todo lo que estamos estudiando del SEAP, es decir, tenemos palabra todo el tiempo, más todo lo que oímos en oración, más todo lo que vemos en la oración íntima. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Por qué? Porque esto quedó escrito para ver y saber qué es lo que le pasó a nuestros antepasados cuando oyeron y no obedecieron y endurecieron su corazón. Son todos los que quedaron en el desierto. No sabemos si eran 1,5 millones, 2,5 millones, depende. Pero bueno, sea 1,5 millones o 2,5 millones, 1 millón no hace la diferencia. El tema es que todos no oyeron o todos oyeron y endurecieron su corazón. Y Hebreos 12:2 nos da la salida a todo esto, que después de hablar y nombrar a todos los héroes de la fe porque vieron, oyeron y obedecieron, Hebreos 12 comienza diciendo, fijemos la mirada en Jesús. Es decir, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así que estamos hablando de determinarnos y de decidir porque eso nos permite llegar. Si lo hablo a nivel individual, tiene un sentido, pero si yo lo tomo a nivel corporativo, tiene otro sentido. Y es un poco de lo que estamos hablando, porque la palabra que se va a ministrar el lunes y lo que Dios está hablando es lo que impide el avance a nivel corporativo. Lo que impide el avance a nivel corporativo somos todos los hijos que decimos y hemos recibido a Jesucristo como Señor y no estamos obedeciendo. Eso es lo que impide el avance corporativo. Los que estamos, pero no somos. Porque estar en Cristo es fácil. Recibiste a Cristo en tu corazón, ya sos parte del cuerpo. El tema es que en la madurez, lo que impide el avance es no estar todos viviendo lo que Dios nos está pidiendo que seamos. Es decir, las consecuencias es demorar el avance. Y no podemos seguir dejando a las próximas generaciones que sean ellos los que lo hagan. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos sino administrar lo que Dios nos dio. No solo que perjudicamos al cuerpo, sino que nos perjudicamos a nosotros, a nuestras familias. Es decir, tiene un peso de alta responsabilidad. Yo oro y me gustaría que hagas esta oración. Señor, abrime los ojos del entendimiento. No, quiero que abras tu boca, que sea una oración. Señor, abrime los ojos de mi entendimiento. Quiero ver para poder ser fiel. Tiene que haber un peso de responsabilidad en nosotros. Escúchalo, voy a poner un ejemplo de lo que vive un hombre que se determinó y un hombre que decidió. Y después que se le van presentando la vida del Evangelio, como está determinado y como está decidido, puede vivir esto. Y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer y vivir. Hechos
26, 32 en adelante. No, de hecho, 26, 32. Porque voy a leer mucho, pero salteado. Dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Está el apóstol Pablo siendo juzgado, no le encuentran que para juzgarlo y matarlo, los romanos no encuentran nada. Le dicen a los judíos, mira, no hemos encontrado nada para juzgar a este hombre. Nosotros lo dejaríamos en libertad, pero él está pidiendo una apelación ante Roma, ante el César. Entonces, nosotros no se lo vamos a entregar a ustedes, judíos, sino a Pablo los vamos a mandar a Roma porque él pidió una apelación. Si fuera por nosotros, como no encontramos nada para juzgarlo, ya lo dejaríamos en libertad. Pero él tenía un llamado para ir a Roma porque entendía que fue llamado para que el evangelio llegue a todas las naciones de la tierra. El mismo llamado que tenés vos y que tengo yo. Que el evangelio llegue. Ahora, ¿Dios le dijo ahora te toca ir a Roma? No. Él sabía que tenía que llenarlo todo del evangelio porque fue la dirección. Y esa dirección es la misma que vos tenés y que yo tengo para este tiempo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pide una apelación para poder llegar a Roma y poder predicar el evangelio. Más allá del costo que tenga. Hechos 17, 1, 10, 13 al 44, porque dije que iba a leer salteado, pero es extraordinario poder leer todo porque cada párrafo es exquisito. Dice, cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia. ¿Cómo fue Pablo? Fue como prisionero. La palabra dice que fue engrillado, que fue encadenado. Esa es la forma en que fue trasladado para ir a Roma. No fue que un viaje de placer. Fue en barco, decidieron cuándo salir, lo encadenaron, lo pusieron bajo custodia y fue. Pablo dijo, Pablo, hombre de Dios que se había determinado, que había decidido su vida dársela a Dios y ser transformado y cumplir con el propósito de Dios, oía a Dios, oraba, oía a Dios y veía cuál era el plan de Dios. Y Pablo dijo, señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Escuchá, habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pablo le anticipa qué es lo que iba a suceder. Dijo, señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar, habrá muchas pérdidas, no solo de carga y el barco, sino también nuestra vida. ¿Por qué? Porque no era el momento de salir, de partir, no era tiempo de zarpar. Cuando empezó a soplar el viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que sería favorable. Entonces, subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental, tu Biblia dice otra cosa. La tormenta empujó el barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara, quedaron a la deriva. Fuimos al otro lado de la pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento los llegara al barco, es decir, quedaron a la deriva porque no podían dominar el barco ni ir donde ellos querían y como querían. Al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. ¿Qué empezó a pasar? Lo que Pablo había dicho, pero comenzaron a arrojar todas las cargas al mar. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. El objetivo era llegar. Hasta que todos lleguemos, hoy estamos hablando del avance del cuerpo de Cristo. Parte del mensaje de hoy era para poder llegar debemos dejar cosas porque a veces tenemos tormentas en nuestras vidas. Y tenemos que aligerar la carga y hay cosas que nos sobran. Y Dios nos dijo que hay montones de cosas que nos sobran, que no son parte de su naturaleza y que nosotros seguimos aferrados a ellas, creyendo que podemos llegar
teniendo todo lo que nosotros queremos, es decir, vivir a la manera que nosotros deseamos. Que el Señor nos dé el entendimiento. Al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga. Las cargas, cuando el Señor te dice, echa todas las cargas sobre mí, todas las ansiedades sobre mí, estas son las cargas que te sobran y que te van a hacer que te hundas porque el viento es desfavorable. La vida es desfavorable, los días son malos y hay cosas que nosotros tenemos que debemos dejarla de una vez por todas. Dios lo está diciendo. Todo el tiempo lo viene diciendo. La carga, y esto es un ejemplo clarísimo de una figura llevada a la vida espiritual. Y un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Todo el equipo del barco lo tiraron. Hay más cosas que tiraron, ¿sí? Pero voy a tomar las cosas principales. Las arrojaron con sus propias manos porque se tenían que despojar de todo el peso que les asedia. Dicho de la vida espiritual es esto: todo el peso que te asedia, tenés que echarlo fuera de tu vida. Porque no hay forma de llegar, porque los días son malos. La tormenta no es algo que va a venir, la tormenta la estamos viviendo todo el tiempo. Todas las voces que oímos, todo lo que se nos presenta a nuestro alrededor, llámale lo que quieras, los celos, las envidias, las comparaciones, todo lo que está a nuestro alrededor, que no es Cristo, nada de eso suma para que nosotros podamos vivirlo de esa manera. Tenemos que despojarnos de todo eso. La competencia de la carrera de Cristo no tiene nada que ver con las competencias de nuestra propia vida. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda la esperanza de salvarnos. Algunos viven de esta manera en la actualidad. Pierden la esperanza de salvarse por vivir días tormentosos, por no dejar lo que tienen que dejar. Ninguno de nosotros había comido por muchos días. Habían pasado 14 días que no estaban comiendo. ¿Por qué? Porque hacían que nada les entre al estómago por el nivel de movimiento que tenía el barco por la tormenta. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Vemos que Pablo hace reclamos y vemos que en muchas oportunidades dice: deberían haber esto, yo les anticipé, les dije y ustedes no lo hacen, ahora miren las consecuencias. ¿Se entiende, no? Bien, llevémoslo a la vida actual. Entonces Pablo se pone en pie y les dice todas estas cosas. Pero ahora les digo que no se preocupen. Esto es un hombre de Dios. Dije, alguien que se determinó, que sigue. Estamos hablando de que era el único cristiano arriba del barco. ¿Sí? Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel y me dijo. ¿Qué hizo el ángel? Le dijo. O sea que él oyó. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Así caso. Pablo, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador. Es decir, si vos vas a Roma, quédate tranquilo. Vas a llegar a Roma y vas a cumplir con el propósito que te toca cumplir. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Esto es lo que pasa alrededor de alguien que vive conforme al corazón de Dios. Y estoy hablando no de la iglesia, hablo del mundo. Porque una cosa es un hombre de Dios con el pueblo de Dios y una cosa es un hombre de Dios, un hijo de Dios en el mundo. La diferencia es que en el mundo da un resultado mucho más completo. Porque Dios dice y determina por causa de uno que es fiel y justo. Resulta que los que no quieren obedecer es un problema para los que no quieren obedecer.
Porque acá no se trataba de los que estaban arriba del barco si querían o no querían obedecer. Por causa de la justicia de uno, todos estaban siendo salvos. Vos no te vas a morir, Pablo, ni ninguno de los que está con vos se va a morir. Es diferente cuando alguien es hijo y oye y no quiere obedecer. Ya no te alcanza que alguien sea justo. Lo vimos con Jesús y los discípulos que tenían a su lado. Pasó con Judas. Pero el punto es, vamos hablando cosas que el Espíritu Santo nos ministra a todos. Pablo, no tengas miedo, te vas a presentar ante el emperador, Dios salvará tu vida y a todos los que están contigo. Así que tengan valor, dice Pablo, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me dijo el ángel. Pero encallaremos, dice, en alguna isla. ¿Sabe qué es encallarse? Encallarse es que la parte de abajo del barco, la quilla, se clave en la arena en algún lugar. Y ahí quede clavado que no pueda moverse. Eso pasa normalmente cuando nos acercamos a una isla porque ya no hay tanta profundidad. Así que tengan valor porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. ¿Cuántos creemos lo que Dios nos viene hablando como congregación? Para decir, yo tengo fe y todo lo que dijo va a pasar. Porque si yo tengo fe en todo lo que va a pasar, ¿cuál sería el problema de vivir como Dios quiere? Por eso, si estamos determinados, si estamos decididos, ¿por qué no lo vivimos? Si realmente creemos que Dios lo que dice lo va a hacer. Lo que Dios dijo lo va a hacer. Ahora la pregunta es, ¿lo va a hacer conmigo o no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué no completo mi vida en Cristo como me está pidiendo que lo haga? Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua 4 anclas de la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. No eran cristianos esto, ¿no? Los marineros trataron de escapar del barco haciéndose los que iban a sacar el ancla de la parte trasera del barco. Pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados, si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Había una instrucción, debían estar en el barco, no hacer lo que quisieran, porque el respaldo estaba lo que Dios le había hablado a Pablo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Éramos 276 personas en el barco, cuenta Pablo. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Comieron por última vez y tiraron toda la comida que quedaba para garantizar poder llegar. Es decir, se seguían despojando absolutamente de todo. Se despojaron del último alimento que les quedaba porque consideraban que con lo que habían comido era suficiente. Hay mucho para hablar sobre esto, que el Espíritu nos siga hablando a cada uno de nosotros. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo que en el barco para que el barco estuviera más liviano. Pero el barco dio contra un barco de arena y encalló de frente. ¿Qué es lo que dijo Pablo que iba a pasar? Que iba a encallar, que Dios se lo había mostrado. Y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escape nadando. Pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo. Y no dejó que los soldados cumpliesen sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para alcanzar a la orilla, para que lleguen a la isla. Dios dijo que nadie iba a morir y por más que alguien se levante en contra y decir, mira, tengo un plan maravilloso. El barco se va a hundir, los prisioneros están atados en la parte de abajo, encadenados, pero los vamos a matar por las dudas para que no quede ninguno libre.
Pero alguien dijo, mira, no lo vamos a matar a ninguno, nadie se va a morir, más bien que ellos lleguen primero a la costa. Dios había determinado que nadie iba a morir. Y si Dios le dijo a Pablo que nadie iba a morir, no importa quién piense, lo vamos a matar a todos porque no iba a haber muerte, porque Dios ya lo había determinado. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco para llegar a la orilla. De esta forma, todos llegaron a la orilla, dice la palabra, sanos y salvos. Hechos 28, 2 y 6 dice, estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. ¿Cuánta fogata había? ¿Cuántas personas había en el barco? ¿Cuántas? 276. Escuchen, una fogata, 276 personas. Presten atención a los detalles. Los de la isla Pablo recogió unos palos y lo estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Solo a modo de pregunta. No dice todo lo que estaban haciendo todas las personas, habla solo de Pablo. Había 276 personas, pero alguien que estaba trabajando era Pablo. Alguien que estaba sirviendo era Pablo. Ellos lo recibieron con una fogata, pero él fue a buscar ramas para poder continuar con la fogata. No fue de los que se sentó para ser servido porque estaba mojado sentarse y secarse delante del fuego y calentarse. Es uno de los que estaba trabajando. Es más, el único que nombra que estaba trabajando y lo mordió una serpiente. Los de la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo y dijeron, este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Es lo que pensaron los que lo vieron. Los de la isla vieron a la serpiente, sabían la serpiente que era, conocían, pero pensaban que era tan mala esta persona de que no lo mató el mar, ahora tiene que, de alguna manera, Dios va a hacer justicia y lo va a matar a este hombre. Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto, pero después de esperar mucho, vieron que no le pasó nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un dios. El jefe de la isla, el líder de la isla, tenía un padre anciano que tenía propiedades y estaba muy enfermo. Lo llevaron a Pablo, oró por él y sanó. Entonces empezaron a traer a todos los enfermos de la isla y los sanó a todos. Hay tanta riqueza de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este es Dios y estos somos los hijos que recibimos todo lo mismo que recibió Pablo. Recibimos el mismo paquete espiritual llamado Espíritu Santo, perdón por decir paquete. Recibimos toda la aplicación de Dios en poder, en autoridad, en amor, en justicia, todo encapsulado en el Espíritu Santo que nos habita y con la misma directiva que le dio a Pablo, pero a nosotros más ampliada. Porque a nosotros dijo que vayamos y que le predicamos a todos. Él tenía que predicarle solo a un sector, a los gentiles. Entonces, cuando vemos que tenemos exactamente lo mismo que Pablo, tenemos el mismo llamado y el mismo equipamiento para hacer las cosas. Porque el equipamiento no son cosas, es su espíritu. Y tenemos la misma directiva de Dios, la misma voz que le habló a él, te habla a vos y me habla a mí. La misma voz y con la misma dirección. Ahora vemos que un hombre que está encarcelado, que va preso, le pasa todo lo que le pasa. La pregunta es, ¿estaba determinado? ¿Decidía sobre cada situación? Él fue para servirles. No, nadie murió por causa de él. Se perdió todo, pero nadie murió por causa de él. Los de la isla fueron todos sanos por causa de él. Es decir, todo lo que genera un hijo de Dios. Ahora hay una determinación, hay decisiones, no importa lo que oigan. Ahí ellos
oían lo que también Pablo puede haber oído. El mundo oye todo lo que pasa en el mundo y vos y yo también oímos todo lo que pasa en el mundo. Semejante tormenta, es decir, ¿qué es lo que los vamos a matar a todos? Era lo que decían los que cuidaban a los prisioneros. Los vamos a matar a todos, ninguno va a salir vivo. La tormenta ahora nos hundimos en el medio de la nada. Rogaban para que amanezca el día para tener una idea de dónde estaban. Cuando llegaron a la isla no sabían qué isla era ni cómo se llamaba. Pero es decir, ¿entienden lo que es ser hijo de Dios? Esto es ser hijo de Dios. Esto es ser hijo de Dios y vivir conforme a lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios nos habla, vivirlo, y lo que Dios nos muestra, vivirlo. Esto es lo que estamos leyendo y compartiendo. Es parte de la justicia de Dios. Esto es justicia de Dios. Que otros sean salvos, que otros sean sanos, que me muerda una serpiente y que no me muera, que por causa de la vida en mí, la justicia de Dios es, ya los perdoné a todos. Bueno, predicale para que alcancen la salvación. Ya los perdoné a todos. Sanalo para que glorifiquen mi nombre. Ya lo perdoné a todos. Tienen que ver mi poder, mi autoridad, mi gracia, mi amor, mi servicio. No tomar en poco lo que Dios nos dio y entender y decidir y determinarnos por lo que Él. Es decir, esto es la justicia de Dios. Hago su perfecta voluntad más allá de las aflicciones pasajeras. Navegó como preso, estuvo encadenado, sufrió naufragio, mordedura de serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de todos los que estaban con él fueron perjudicados, ni en salud ni en muerte. Todos llegaron, dice, sanos y salvos, sino más bien fueron beneficiados por la gracia de Dios. Pudieron ver el poder de Dios actuar y vieron el amor de Dios y la compasión sobre el resto. No hay acciones individuales sin que afecte al cuerpo de Cristo. ¿Cómo afectó al cuerpo de Cristo las acciones de Pablo? El Evangelio llegó a Roma. El Evangelio llegó a Roma. ¿Cómo afectó al cuerpo de Cristo? El cuerpo avanzó, el cuerpo creció, el cuerpo se fortaleció por causa de las decisiones de este hombre. Ahora vemos algunos ejemplos contrarios, porque nos tenemos que ir de acá entendiendo que debemos determinarnos y decidir cada día para poder llegar y para que todos lleguemos. ¿Para qué? Para que el cuerpo avance y el diseño de Dios se complete. Josué 7:1, escuche lo que dice. Pero los israelitas no obedecieron con respecto a lo que tenía que quedar solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Dios da una instrucción y un hombre llamado Acab, de la tribu de Judá, llamado Acam, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sara, es decir, da todo el árbol genealógico para que no le erremos quién es, ¿sí? Llamado Acam, tomó algunas cosas de las que estaban consagradas a la destrucción. Lo voy a decir, robó y se quedó con algo, ¿sí? Fue lo que hizo. ¿Quién lo hizo? Acán. Pero escuchá lo que dijo Dios. Los israelitas no obedecieron la orden. ¿Cuántos robaron? 1. Eso hizo que el Señor se pusiera furioso con los israelitas, porque la orden fue para los israelitas. El pueblo sufrió la misma consecuencia porque uno robó, todos desobedecieron. Este ejemplo es en cuanto a desobedecer cualquier directiva que el Señor nos da. Veamos ahora, por ejemplo, sobre discernimientos. Porque las decisiones, cuando hablaba de ejercitar los sentidos espirituales, tenemos que pensar conforme a otro nivel de madurez, o en realidad como maduros. Poder ver lo que significa el discernir, que muchas veces no le prestamos atención y lo pasamos tan rápido por alto, como si fuera una vida pasajera la que llevamos
es pasajera, pero como que no le damos la importancia que esta gente le daba a la vida. Respecto al tema del discernimiento, Dios le dijo, hay una tierra prometida por mí. Les dije que los iba a poner en una tierra. Les prometí una tierra. Cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, como nosotros estamos por entrar a una estación, a una nueva estación, ¿cuál sería la diferencia? De Dios diciéndote, vas a entrar en esta estación donde hay transferencias de todo lo que tiene el mundo para que ustedes administren, a decirle ustedes entran a la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia de bien, abundancia de todo. Discernimiento. Vamos a mandar 12 espías. Vamos a mandar 12 espías. 10 dijeron una cosa y 2 dijeron otra. 2 dijeron, vayan a Canaán y averigüen si la tierra es buena para sembrar. Averigüen también si la gente es fuerte o débil y si viven en tiendas o en ciudades. Los 2 espías salieron para Canaán, entre ellos iba Josué y Caleb. Los espías regresaron 40 días después, trajeron higos, granadas y uvas y dijeron este informe. Canaán es una buena tierra, pero las personas son fuertes y las ciudades tienen muros muy altos. Entonces Caleb dijo, podemos vencerlos, vamos ya. Pero ¿qué crees que dijo? ¿Por qué crees que dijo eso Caleb? Porque él y Josué confiaban en Jehová. En cambio los otros 10 dijeron, no vayamos. La gente de allí es enorme, son como gigantes. Comparado con ellos nosotros somos como langostas. Discernir y conocer. ¿En quién confío? Conozco a Dios para que si me dice, vos, el barco va a encallar, ninguno se va a morir. ¿Creo o no creo? Si Dios dijo, la tierra que yo les doy es esta. Es una tierra de abundancia. Se las doy para que gobiernen sobre ese lugar. Y después tenemos 10 que dan un informe negativo y 2 que se atreven a creer en Dios. La pregunta con todo esto tiene que ver, ¿cuánto afecta mi decisión al cuerpo de Cristo? ¿Cuánto afecta que yo conozca a Dios o no? ¿Cuánto afecta que yo le crea a Dios o no? ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos entraron? 2. De 2,5 millones entraron 2. ¿Será que 10 les llenaron la cabeza diciendo lo que ellos pensaban? ¿Cuánto afecta tu decisión al cuerpo de Cristo? No podemos irnos sin ser conscientes de esto. Yo tengo la desesperación en mi espíritu que nosotros tengamos el alto peso de responsabilidad de lo que significa de lo que nosotros vivimos. Porque esto es real, tenemos una vida real. Esta no es una vida ficticia, no estamos en un reality show, estamos viviendo la vida que tiene sentido. Dios habla y nosotros hacemos o no hacemos y tenemos consecuencia, nosotros, nuestra familia, nuestra heredad o el cuerpo de Cristo. Dios sigue con su plan, Dios salva todo lo que tiene que salvar y Dios lo va a cumplir. El punto es, ¿yo soy parte o no soy parte? ¿Yo soy del que perjudica los tiempos de Dios o soy el que avanza con los tiempos de Dios? El que vive conforme a la palabra. Si tenemos que tomar decisiones urgentes, todos unánimes. 10 espías dijeron, no vayamos la gente, y así fue que todos no fueron. Solo entraron los 2 que dieron el informe positivo. Dijeron, esto es una ganga. Esto vamos y nosotros vencemos. Pero ¿sabes por qué dijeron? Porque creían y confiaban en Dios. Primera de Crónicas 21, 1 y 2 habla de otra historia donde David era rey. ¿No leímos antes que temo, dice Pablo, que como la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos sean engañados? ¿Se acuerdan que el temor de Pablo era que nuestros sentidos sean engañados? Bien, si el temor es que nuestros sentidos sean engañados, estaba en lo cierto.
Porque mira lo que dice Primera de Crónicas 21, 1, 2, 8, 14. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo en Israel, desde Berseba a Dan, y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pasado, leo varias citas más abajo, para no contar todo el contexto, David le dijo a Dios: he cometido un gran pecado. Hizo un censo cuando Dios no le dijo que haga un censo. ¿Qué tiene de malo hacer un censo? Dios no se lo pidió. Tan sencillo como eso. ¿Desobedeció a Dios? No, no le preguntó. Hizo lo que quiso, dicho de otra manera. No buscó la voz de Dios. Decidió, hizo un censo, porque yo te voy a decir algo un poco más profundo que no está escrito. Porque en el corazón de él, el censo no era por la cantidad de personas que había, era para saber cuántos guerreros había en cada lugar, para poder contar para las próximas batallas. Y Dios le había dicho que él iba a ganar a todas. Pero ¿qué pasó? Algo en su corazón, porque dice que Satanás se puso en contra de Israel y David decidió hacer un censo. Trabajó en el corazón de uno, en el corazón de uno. David le dijo después a Dios: he cometido un gran pecado. He sido un tonto, te ruego que me perdones. Y Dios le dijo esto: te doy a elegir uno de estos tres castigos. Vino castigo por haber hecho lo que hizo, por desviar su corazón. Y vino castigo. Y le dijo: te voy a dar a elegir. Durante 3 meses vas a perder, te voy a hacer pelear todos los santos días con todos tus enemigos y vas a perder siempre. Durante 3 meses. Le dio 2 opciones en las cuales hombres iban a estar en contra de él. Y la tercera opción le dijo: o yo mando una epidemia y mato a tu pueblo, parte de tu pueblo. Y él decidió: mejor elijo esta opción, porque los hombres no tienen misericordia, pero vos sí tenés misericordia. Entonces, por más fuerte que sea tu castigo, yo sé que en algún momento se va a aliviar. Entonces, el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó que en un día murieran 70.000 personas. Yo solo me pregunto si yo pudiera leer las consecuencias de todas las indecisiones y todas las cosas que yo cometí en contra de la voluntad de Dios. Si hoy estuvieran escritas y yo pudiera leer, la voy a leer un día, o me la va a decir el día que esté delante de Él. ¿Cuánto hice sin consultarle a Dios? ¿Cuánto le desobedecí a Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias del atraso, del avance del cuerpo por causa mía? Porque nada de lo que hacemos es sin consecuencia. Uno obedeció, como Pablo, todo, y vimos todo lo que pasó a su alrededor. Vemos la vida de Obed-Edom, un hombre que trató el arca con amor y con cuidado, trasladándola como Dios dijo, y la llevó a su casa, y en 3 meses todo su alrededor, todo su entorno fue bendecido en gran manera por causa de la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. Cuando la trasladaron de forma indebida, murieron personas. Y murieron levitas, murieron personas consagradas a Dios. El punto es que nada de lo que nosotros vivimos es sin consecuencia. Pero el punto principal es que podemos revertir todo si nosotros en este tiempo de abundancia de gracia nos arrepentimos y decidimos. Nos arrepentimos y decidimos.
Hubo gente que murió en el nuevo pacto por esta causa. No solo en el antiguo pacto, pero lo que estamos viendo en esta noche es el carácter de Dios y el plan eterno de Dios. ¿Qué tenían que ver 70.000 personas? Pero encima venía más destrucción. Y vio cuando el ángel de Jehová venía sobre Israel para destruir todo Israel, y Dios dijo, basta, paremos acá, no los voy a destruir a todos. Y David pudo ver el ángel, está escrito que pudo ver el ángel, que paró porque oyó la voz de Dios que le dijo, pará, no destruyas todo Israel. Solo murieron 70.000 en un día, nada más. Pero podemos volvernos con el ejemplo que tenemos de Pablo, de obedecer más allá de cualquier situación que nos toque vivir, pero con el corazón consagrado a Él, con el corazón consagrado. No tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones humanas, buscar la voz de Él, escuchar su voz, obedecer su voz. Tenemos dirección de sobra, tenemos palabra de sobra. Todo lo que Dios muestra es como Dios lo muestra. Lo venimos viendo, lo venimos confirmando, lo venimos certificando. Volvamos no al diseño de Dios. Determinemos no, decidamos para que podamos llegar. Determinados y decididos nos permite llegar. ¿Qué es lo que nos permite llegar? Que nos determinemos y que decidamos. Alguien que se determina es alguien que cree a Dios y que le cree y que obedece. Debemos volvernos en obediencia a Dios. El lunes se va a hablar de los estorbos. ¿Los estorbos cuáles son? Todo lo que estorba que nosotros podamos avanzar a nivel corporativo. Lo que yo no decido es una traba para el cuerpo de Cristo. No podemos ver, Dios no nos permite, no nos muestra ver todo lo que se causa, todo lo que causamos por causa de no obedecer. Yo sí puedo ver algunas cosas, no porque yo pueda ver, se los comparto, es fácil de ver. Dios nos dijo en 2 años se van, llevamos 6 y no salimos de la casa. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Consecuencia de nuestros pecados, de no obedecer a Dios, no hay otra cosa. El tema es que el nivel de la responsabilidad que cada uno tenemos, porque por uno pagamos todos. El tema es que ni siquiera me preocupa el que pagamos todos. Me preocupa, ¿sabes qué es? Los que se perdieron por causa de no haber hecho nosotros lo que teníamos que hacer. ¿Cuántos se murieron sin Cristo? Es una realidad. Murieron 70.000 por el pecado de uno en un día. ¿Cuántos se murieron sin Cristo cuando nosotros deberíamos haberle predicado porque deberíamos estar en otro lugar? ¿Cuántos deberían ya estar maduros por causa de que nosotros mostramos la vida de Cristo en vez de palabras? ¿Cuántos? ¿Cuántos murieron de hambre? ¿Cuántos murieron enfermos que podríamos haberlos sanados? Porque tenemos que ser honestos y tenemos que creer que hay gente que muere por causa de que nosotros no hicimos lo que deberíamos haber hecho. Lo vemos en toda la Biblia, pero también vemos que los que se fueron salvos por causa de los que hicieron la voluntad de Dios. Los presos fueron libres, ninguno murió y todos estaban sanos. Todos los enfermos de una isla fueron sanos. El testimonio de la vida de Dios en un hombre. Tenemos que tomar conciencia de lo que Dios está hablando, porque Dios está hablando de verdad y ya hemos oído. No podemos escaparnos de lo que ya hemos oído. Tengo buenas noticias, estamos a tiempo. Las buenas noticias. Y Pablo dijo, y René dijo, estamos a tiempo. Es tiempo, tenemos tiempo para humillarnos. Tenemos tiempo para quebrantar nuestro corazón, pedirle perdón, pero pedirle perdón de verdad, reconocer, nombrar todas las cosas que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Estamos a tiempo. Se cumple dentro de muy poco un plazo muy importante que Dios nos mostró. Para una nueva estación, para una nueva temporada. Estamos a tiempo. Amados, estamos a tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Estamos a tiempo para poder ver lo que Dios nos habló, repetir las palabras, poder estar firme con lo que Dios nos dijo. Esto es lo que va a ser. No nos vamos a un auditorio para estar más cómodos. Nos vamos a un auditorio porque vamos a hacer cara visible, la expresión, la imagen.
para poder dar a conocer a Cristo de todas las formas posibles. Los que tengan hambre comerán, los enfermos sanarán, los perdidos encontrarán el camino. Es otro nivel de exposición. Aquí fuimos entrenados. La casa fue un lugar para entrenamiento. La casa fue un lugar para conocerlo. La casa fue un lugar, pero dentro del tiempo de conocerlo, para luego darlo a conocer, para luego expresarlo, porque viene próximamente el tiempo de expresión, porque no es para nosotros, es para toda la iglesia. Tenemos tiempo para aprobación y estamos a tiempo. No importa lo que vivimos hasta ahora, no importa en el buen sentido, estamos a tiempo. La buena noticia es estamos a tiempo. Oro a Dios para que ninguno se pierda, para que ninguno se muera, para que todos alcancemos la aprobación. Estamos a tiempo. La palabra no es para juzgarnos, la palabra es para que nos dé ánimo, pero que seamos conscientes de las consecuencias si no lo hacemos. No para que tengamos miedo, para que tengamos responsabilidad sobre nuestra vida y la vida de los demás. Estamos súper a tiempo. Es un tiempo, Dios nos apartó y nos estuvo preparando durante todo este tiempo para que nosotros seamos exportados, sacados como maceta de una casa y ser puestos en la tierra. ¿Para qué? Para que demos frutos. Y los frutos es Él y darlo a conocer a Él. No van a ser cosas que hagamos, aunque las hagamos, pero va a ser la vida de Él expresada de todas las formas posibles para que otros alcancen salvación, para que otros lo conozcan. Estamos a tiempo. Aunque nos toque naufragar, aunque nos toque tormentas tempestuosas, aunque tengamos que pasar hambre, frío, desnudez, no importa todo eso, que podamos permanecer fieles a Dios. Dios nos llama a fidelidad, Dios nos llama a santidad. Debemos despojarnos definitivamente de todo lo que nos sobra. Lo que sobraba en el barco para que llegue a destino, no importa la forma en que llegó, llegó. Y llevó a todos vivos, a todos los que tenía que llevar. Despojémonos de todo lo que tenemos que despojarnos definitivamente para que podamos llegar al lugar donde Dios nos mostró que debemos llegar. Si el lugar de Pablo fue una isla, nuestro lugar es un auditorio. Porque llegar a ese lugar es porque creyeron y porque obedeció Pablo. Nosotros obedezcamos y creámosle para poder llegar al lugar donde tenemos que estar en el auditorio en esta ciudad para poder darlo a conocer. Él llegó a la isla para dar a conocer el amor de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios, sanando a todos y restaurando todo lo que tenía que restaurar. Nuestro lugar es un auditorio en la ciudad. ¿Para qué? Para dar a conocer a Dios. Como Pablo lo dio a conocer en la isla de Malta, nosotros vamos a dar a conocer a Dios en esta ciudad. Que ninguno perezca. Que ninguno de nosotros perezca. Pero pongámonos en la posición de Pablo. No es mi responsabilidad. Solamente. Cada uno pueda ponerse en el lugar de Pablo y que diga, por causa de la vida de Cristo en mí, todos ustedes van a ser salvos. Por causa de la vida de la vida de Cristo en mí, todos vamos a llegar a ese lugar. Que cada uno de nosotros sienta el peso de la responsabilidad para poder decir, yo soy el responsable de santificar mi vida, purificar mi vida, para poder llegar a ese lugar, para que todos puedan conocer al único y verdadero Dios. Padre, te doy gracias por este día, por este tiempo, por la palabra. Te doy gracias, Señor, por quienes envían palabras de lo que Dios le está hablando, que no tiene otro sentido, Señor, más que la santificación, la pureza, limpiarnos, porque el único obstáculo que tenemos es por causa de mirar a otro lado y por oír otras voces. Señor, nos determinamos en esta noche y nos determinamos en las próximas horas y en los próximos días a rendirnos por completo a ti, con el peso de la responsabilidad que mis decisiones traen vida o traen muerte, traen un aceleramiento en el avance del Evangelio a nivel corporativo en las naciones de la tierra, o trae un retraso, o
o es parte del retraso generacional que venimos viviendo. Padre, nos despojamos de la vieja manera de vivir, de todo lo que nos asedia, de todo lo que, de todas las voces que vienen a nuestra mente para provocarnos un engaño, para provocarnos desfocalizarnos, desviarnos, abandonar el camino, buscar otras metas. No te oímos a ti, Satanás. No te oímos ni te vemos a ti. No vemos tus artimañas, no vemos todo lo que nos propones. Recordemos esto. Escuche, mírame por un segundo. Mírame unos minutos más, por favor. El diablo, cuando le habla a Jesús en el desierto, le dijo, mira todo esto. Mirá. Le hizo mirar todos los reinos. Dijo, si vos te postrás, yo te doy todo lo que vos estás viendo. Le hizo cambiar la mirada. Jesús no aceptó, pero le hizo ver algo diferente. Le mostró todo lo que está en la tierra. Le mostró todo lo natural. Cambiar la mirada es cuando te hace ver lo natural, no cuando te hace ver lo eterno. El diablo nos hace ver lo natural. Cada vez que nosotros vemos lo natural, debemos saber que es el diablo que nos está mostrando. Dios nunca te va a mostrar lo natural para mostrarte su amor y su poder. Nunca te muestra lo natural, porque lo natural es perecedero. Todo lo que es perecedero le pertenece al gobierno del diablo. Y todo lo que es invisible y eterno le pertenece a Dios. Así que es una muy buena medida que Dios nos da para que estemos atentos qué es lo que estamos viendo. Cada vez que vemos algo que es natural, perecedero, temporario, de la tierra, le pertenece al diablo. No saquemos la mirada de Cristo Jesús. Todas nuestras desviaciones son por ver lo natural, no por ver lo eterno. Es una muy buena medida. Si te postrás, ¿sabes qué es postrarse? Tomar decisiones contrarias a Cristo. Es sencillo. No es arrodillarse ni ponerse boca abajo. Es haber aceptado ver eso y creer eso. Así que, Padre, gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento. Te rogamos, como pastores con Gladys, te rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento. Te rogamos, papá, que ninguno se pierda. Te rogamos que ninguno se pierda, que todos alcancen el tiempo y la forma, que todos alcancemos madurez, que todos podamos permanecer firmes, que todos podamos ver como Josué y Caleb la tierra prometida, como un lugar donde no importa lo gigante ni las altas murallas que pueda haber, sino la productividad de la tierra. Que podamos ver la productividad de la tierra, que podamos ver la productividad del cuerpo de Cristo, que podamos ver la productividad que es la persona de Cristo, la tierra prometida, una persona, Cristo, que podamos permanecer en Él, firme, creyendo cada palabra que sale de la boca de Dios, que podamos creer, que podamos confiar, que podemos creer que es el sustentador de todas las cosas, no de nuestra vida, de todas las cosas, que tiene un control absoluto. Nadie pereció, nadie se murió, nadie se perdió, solo lo material. Las vidas fueron guardadas, las almas fueron guardadas. Lo que vivió y experimentó el apóstol Pablo en ese viaje, nosotros lo vivimos. Nosotros, Señor, permítenos vivir de esa manera, que podamos en este viaje, Señor, con esta nave, estamos navegando tiempos difíciles, vientos contrarios, tempestades a nuestro alrededor. Vemos la posibilidad de no ser salvos, hasta creemos que no llegamos tal cual la palabra que hemos leído, pero nosotros, Señor, tomamos la palabra. Fuimos convocados y fuimos llamados, fuimos perdonados y enviados a esta ciudad, a llevar el evangelio, a llevar una doctrina santa, pura, sin mancha, con expresiones de amor y de justicia que vienen de tu trono, cargados con los dones del Espíritu Santo, cargados con el fruto del Espíritu Santo, en mansedumbre, en humildad, en compasión, en benevolencia, con acciones de gracia, con abundancia de acciones de gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Nadie se va a perder, nadie se va a perder, nadie se baja del barco, nadie quiere hacer la suya, nadie quiere llegar por sus propios medios, sino guiados por la voz del Espíritu Santo, sino guiados por la voz del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie honrando y glorificando tu nombre.
nos ponemos en pie glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, acciones de gracia por la voz, por la vista, que nos permites ver las visiones que vienen de ti, el cuidado, las advertencias, todo lo que nos provee como palabra de vida. Esta casa se pone en pie y caminamos. Hay una sola dirección y es oír la voz de Dios y seguirlo, oír la voz de Dios y seguirlo. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, no lo hagas como nuestros antepasados. Caminemos conforme a la voz de Dios, nos despojamos de la vieja manera de vivir, nos despojamos absolutamente de todos los pesos que nos asedian, de los deseos temporales. De una vez por todas dejamos todas nuestros anhelos y nuestros deseos personales, nuestros caprichos personales, los entregamos por completo y abrazamos la voluntad de Dios. Abrazamos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto y podamos gozarnos de la plenitud de tu vida, que lo que cantamos no sea una canción, sino que verdaderamente me basta, tu vida me basta, tu vida me es más que suficiente. Padre, lo vamos a hacer, lo vamos a alcanzar. Caminamos en fe, caminamos sabiendo que hay una voz que nos guía, que hay una voz que nos llama y hay una visión clara, certera, perfecta, exacta, que nos muestra el camino, nos da las imágenes de cómo debemos caminar, cómo debemos hacerlo, que la construcción de la vida tiene un plano perfecto, lo estamos viendo cada día, estamos viendo todos los planos tan perfectos de cómo debemos edificar y cómo lo estamos edificando. Padre, solo te ruego que nadie sea quitado, que nadie sea quitado, que nadie sea quitado, que todos alcancemos y que podamos gloriar tu nombre, levantar la voz con cánticos espirituales, con gozo, con alegría, con instrumentos, con palmas batidas, honrándote y glorificando, como quien llega al final de una carrera. Señor, sea esta carrera, sea esta etapa, Señor, en victoria, que podamos llegar en victoria, sin cansancio, Señor, gozándonos, alegre, disfrutando que lo hemos alcanzado, de pura gracia lo hemos alcanzado, libres, libres de prejuicio, libres de juicio, libres de dedos acusadores, libres de mentiras y engaños, que podamos llegar ligeros, ligeros por estar livianos, por estar llenos de santidad, de pureza, de riqueza espiritual, de deseos de poder darte a conocer, libres de mentira y de engaño en nuestras vidas, libres de manchas, libres, 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 verdaderamente libres, donde nadie pueda decir nada de nosotros, solo las mentiras del diablo, pero nadie pueda juzgar nada de nuestras vidas, porque permanecemos firmes en ti, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, una abundancia, una abundancia, una abundancia, llenos y bautizados del Espíritu Santo, donde cada día haya abundancia de palabras de bien, palabra de justicia, palabra de sanidad, palabra de redención, palabras, 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 abundancia de vida que salga de nuestra boca para darte a conocer, para que tengan hambre de ti, que las palabras sean pan, que sea insuficiente para ellos, que vuelvan a tener hambre, que podamos dar agua de vida, pero que no sacie su sed inmediatamente, que deseen beber más y más y más, que puedan buscarte a ti, Señor, que te encuentren a ti en nosotros, que no vean un hombre, una mujer, que te vean a ti, que te deseen a ti, que estén desesperados por ti. Padre, estamos convencidos que llegamos. Estamos convencidos de que nos hablaste como a Pablo. Ninguno va a perecer, todos van a llegar, ninguno se va a perder. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Papá, te amamos, te amamos, te amamos. Papá, te amo y te doy gracias por cada palabra. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los hijos que nos diste. Gracias por cada persona, por cada familia que es parte de la casa. De lo que nos diste, ninguno se va a perder.
Ninguno se pierde, todos llegamos a la meta y te vamos a glorificar y a exaltar y vamos a estar listos y preparados para la próxima estación. Cada estación llegaremos todos y en victoria, consagrados, íntegros, puros, santos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te honramos, Señor.